Cuando pues decidimos arriesgarnos, tuvimos que prácticamente poner en juego todos nuestros ahorros, pues considerando que éramos jóvenes. Cuando nos dimos cuenta del éxito que estábamos teniendo en Colombia, decidimos, ok, bueno, intentémoslo en otro país. Ahí sí, quiero vender un producto, me creo un Instagram y ya los clientes llegan solos. No podrían estar más equivocados, eso no pasa así. Preocúpese por vender y por absolutamente nada más durante un muy buen tiempo. Y por eso es importante uno lanzarse a vender a pesar de que uno sienta que las cosas no están perfectas. Nunca lo van a estar. Yo decía como que en el mejor escenario yo creo que vendemos unos 100, unos 200 millones. Digamos que independientemente de cualquier negocio cuando tenga, uno no puede descuidar la parte de pauta digital. Es un error. Concéntrese en lo que usted ya es más bueno, es lo más eficiente. Siempre está el síndrome del impostor. ¿Cómo será que ya es una historia digna de contar? O espero más, cuando sea más impresionante. Al principio siempre es complicado, o sea, como que yo siempre le digo a las personas como, o sea, lo entiendo, al principio es muy, muy complicado. Y después no es que no se vuelva fácil, lo complicado se transforma. Es que no tiene que ser el foco principal intentar hacerse rico el primer año. Este episodio fue patrocinado por Torplay Marketing. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Torplay Talks. El día de hoy nos encontramos con Nicolás Moreno, CEO and co-founder de Lumia Latam, una beauty tech que tiene bastante que contarnos el día de hoy. Nicolás, antes de iniciar con todo, quiero que nos comentes un poco más a profundidad. ¿Qué vendes y cómo lo vendes en Lumia? Bueno, hola Andrés, muchísimas gracias por tenerme primero que todo y listo. Entonces nosotros en Lumia somos una marca, como dijiste, una marca de tecnología de belleza. Actualmente operamos en 3 países, Colombia, México y Ecuador, y nos centramos en productos de tecnología para que las personas puedan acceder a tratamientos profesionales de belleza, pero desde la comodidad de su propia casa, con dispositivos que son totalmente user-friendly y seguros para su uso. Entonces nosotros tenemos, digamos que un producto estrella, que es el común denominador en los 3 países, que es una depiladora de luz pulsada intensa, para que las mujeres y hombres puedan obtener, digamos que resultados profesionales de depilación a largo plazo y semipermanentes con nuestro dispositivo. Actualmente en Colombia también estamos vendiendo y estamos incursionando muchísimo y nos estamos posicionando como líderes con todo lo que tiene que ver con la tecnología de luz LED, que es una tecnología que está muy, muy, muy en tendencia en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica no tanto, pero pues actualmente en Colombia estamos incursionando muy, muy duro en este espacio. En México y Ecuador actualmente solo estamos con la depiladora. Cuéntanos un poco a todos al final este proceso de Lumia. Bueno, se ve que tiene un abanico bastante grande tanto de productos como de servicios. Cuéntanos un poco a profundidad cómo ha sido todo este proceso en Lumia. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Cómo llegas a Beauty Tech? ¿Y cómo ha sido este proceso en los últimos años? Excelente, eso es una pregunta bien, bien larga de responder, pero pues comienzo desde el principio. Me lleva más o menos 3 años desde el mercado. De hecho, estamos como a 20 días de nuestro cumpleaños número 3, desde que vendimos pues, el primer producto. La idea de Lumia nació hace más o menos 3 años y 6 meses. Yo tengo un socio que se llama Julián. Pues estábamos muy jóvenes, ambos teníamos 20 años recién cumplidos. Nos conocíamos de toda la vida, sabíamos que queríamos emprender en el mundo del e-commerce, estábamos muy preparados, digamos que ambos habíamos estudiado bastante y teníamos más o menos un plan más o menos trazado, y llegamos a este producto, digamos que yo vi una oportunidad muy grande en el mercado porque este producto estaba muy, muy en tendencia en Estados Unidos y en Europa, pero en Colombia, al momento, digamos que yo descubrirlo, por así decirlo, no había ninguna marca colombiana que lo estuviera vendiendo. Sí, lo vendían en marketplaces, pues algunas versiones de este producto de la depiladora, pero no había ninguna marca colombiana que estuviera haciendo las cosas bien a nivel de marketing. Entonces, cuando pues decidimos arriesgarnos, tuvimos que prácticamente poner en juego todos nuestros ahorros, pues considerando que éramos jóvenes, que eso es un producto que se produce en China. Entonces, también pues el proceso de importación un poquito complicado, pero tuvimos que poner en juego todos nuestros ahorros y digamos que nos aventuramos. Obviamente en ese momento éramos únicamente nosotros dos, entonces hicimos absolutamente todo, desde los posts gráficos, desde el logo, desde absolutamente todo, pues teniendo cero experiencia en este nicho, ¿no? Pues dos jóvenes de 20 años a vender belleza, cuando no teníamos ni idea, absolutamente ni idea de este nicho. Entonces pues fue, digamos que, jugárnosla bastante de una u otra manera.
Empezamos, en ningún momento nos imaginamos que Lumia en ese momento iba a llegar a lo que es hoy en día, pero digamos que la vida nos lo fue mostrando. Entonces hicimos nuestra primera importación, me acuerdo muy bien, fueron más o menos unas 120 máquinas. Para nosotros era muchísimo dinero en ese momento y pues nos llevamos la grata sorpresa de que se vendieron mucho más rápido de lo que pensábamos. Eh, Era bastante difícil todo el tema del inventario, pues porque no sabíamos si, ok, bueno, ¿será que fue un golpe de suerte? ¿Será que vendimos nada más hasta 120, pero si pedimos el doble, ¿será que también lo vamos a vender a ese ritmo? Y básicamente estuvimos en esa mentalidad más o menos durante un año y medio de que teníamos más o menos miedo, porque entonces al momento de uno producir en China es bastante complicado el crecer, porque básicamente tú tienes que pagar hoy lo que vas a empezar a vender en 3 meses. Pues obviamente empezando, eso es absolutamente un asesino de caja, ¿sí? O sea, el flujo de caja es muy, muy, muy complicado. Entonces, básicamente durante el primer año y medio, estuvimos sin stock la mitad del tiempo. La mitad del tiempo, pues porque, digamos, éramos muy jóvenes, era difícil acceder a crédito, también nos daba miedo acceder a crédito, y pues se nos sacó, o sea, intentábamos que no se nos acabara el inventario, pero era muy complicado porque pues, el flujo de caja era, digamos que, pues difícil poder hacer bien el timing porque uno tenía que estar pagando hoy lo que llegaba más o menos en 3 meses si no había ningún problema. Y por tanto siempre pueden haber muchos problemas. Entonces digamos que así fue el primer año y medio. Empezamos a delegar poco a poco. Durante mucho tiempo estuvimos solos. En ese momento ambos estábamos en la universidad. Entonces yo me acuerdo que eran pues noches largas de estar empacando, de estar respondiendo mensajes, de estar haciendo absolutamente todo. Empezamos a delegar poco a poco y pues hoy en día somos un equipo de más de 12 personas y muchos más colaboradores indirectos porque tenemos tercerizada la logística. Pero pues sí, al principio fue un proceso bastante difícil. Ya después cuando nos dimos cuenta como que, bueno, ya nos la tenemos que creer, dijimos no nos podemos quedar sin stock, empezamos a apalancarnos tal vez un poquito en deuda para poder crecer. Y pues sí, así ha sido, digamos que el proceso. Cuando nos dimos cuenta del éxito que estábamos teniendo en Colombia, decidimos, ok, bueno, intentémoslo en otro país. Decidimos lanzar Ecuador de segundo. Pues eso fue bastante curioso, pues porque generalmente no sé, uno está en Colombia y uno quiere estar en México, pues eso es como la coronita de casi todos los negocios, lanzar a México, pero pues en Ecuador se nos presentó una oportunidad bastante, digamos, que hacía sencillo poder vender en Ecuador. Entonces, por eso lo hicimos, gracias también a un partner logístico que tenemos. Y después, recientemente, hace 6 meses, empezamos a vender en México. Y pues sí, digamos, para ponerle un poquito de perspectiva, esa primera importación que hicimos fueron 120 máquinas que para nosotros representaba un mundo, representaba como jugarnos demasiado pues con todos nuestros ahorros y con nuestra vida, por así decirlo. Y digamos, esas 120 máquinas, nosotros en el anterior Black Friday las vendimos en un solo día, lo que fue la primera importación. Entonces, pues ha sido obviamente un crecimiento muy exponencial y pues nada, estamos posicionándonos como bueno, es como la marca líder en depilación en Colombia. Diría yo que una de las líderes en general de tecnología ya sea Colombia y también estamos haciendo un buen trabajo en México y Ecuador. Entonces aquí, así ha sido más o menos el proceso. Me llama bastante la atención justamente eso que comentas de 120 máquinas en un periodo tan corto de tiempo. Justamente, evidentemente me dices que la venden bastante rápido. ¿Cómo fue ese proceso de venderla? O sea, ¿la venden a través de redes sociales, conocidos? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Sí, digamos que, pues afortunadamente cuando nosotros nos aventuramos a querer vender en línea, no lo improvisamos. Siento que pues, es un problema que mucha gente hace, como que, ok, ahí sí, quiero vender un producto, me creo un Instagram y ya los clientes llegan solos. No podrían estar más equivocados, eso no pasa así. Nosotros sí, digamos que sí teníamos algunos fundamentos, pues obviamente no éramos para nada expertos, simplemente teníamos las bases. Pero cuando empezamos, digamos que no estaba tan, si se quiere, viralizado todo lo del e-commerce como lo está hoy, que ahorita pues es un tema, digamos que se habla mucho, en ese momento no tanto, hace 3 años no tanto, hace más de 3 años no tanto. Entonces empezamos, nos creamos un Instagram, empezamos de una vez una página web. En ese momento, digamos que aquí en Colombia, siento que tampoco estaba tan generalizado el conocimiento de pues, que uno se podía hacer una buena página web con esfuerzo, que no toca contratar a ningún desarrollador para que haga una página,
que no toca pagar grandísimos costos, pues, o sea, que con YouTube, buscándose unos tutoriales y con Shopify, mejor dicho, si uno quiere, puede y la saca. Entonces eso hicimos, sacamos una, pues, para nunca haber creado una página web y para hacer una marca tan nueva, creo que teníamos una página web decentemente sólida, entonces digamos que eso nos ayudó. Nos creamos el Instagram y también teníamos, digamos que conocimientos básicos de cómo hacer publicidad. Pues en ese momento nuestros anuncios eran lo más básico del mundo, pues el UGC, hook, cuerpo, CTA, con edición, pues, no tan deseable, pero que en ese momento funcionaba. Y básicamente hicimos eso. Me acuerdo muy bien que el primer anuncio, que yo creo que ese anuncio fue el que nos cambió la vida, que nos fue demasiado bien. Y ese anuncio se demoró muchísimo en saturarse. Fue un anuncio que me hizo mi cuñada. Mi cuñada era actriz, entonces pues con mi socio básicamente le mandamos como un guión en un documento de Google Drive, como dinos esto, y lo editamos en CapCut ambos, y ese anuncio nos duró un montón de tiempo, pues ese anuncio como con 15 variaciones. Entonces digamos que así empezamos. En el momento que empezamos, el UGC no estaba de moda, como pues, ahorita todo el mundo habla de UGC, y pues uno ve, o sea, realmente es un tema que es bastante viral, en ese momento no. Entonces creo que también tuvo que ver con que nosotros iniciamos en un buen momento, si se quiere, con un buen producto, en un buen momento y con buenas bases. Y yo siento que, digamos que eso fue como, eso ha sido el eje de nuestro crecimiento exponencial. Haber empezado en un buen momento, con un excelente producto, porque es un producto que hace todos los checklists en lo que es un gran producto, y pues con buenas bases que nos permitió escalar rápidamente. Digamos que así fue el proceso, o sea, como crear página web, crear Instagram, hacer 1 o 2 anuncios UGC supremamente básicos y venda, y venda, y venda. Y preocúpese por vender y por absolutamente nada más durante un muy buen tiempo. La importancia de tener viento en popa, que al final es tener todos los factores buenos, pero también que el mercado vaya en crecimiento y que tengas todo a favor, por así decirlo. Y bueno, creo que también el mercado del 2021, principios del 2021, que creo que fue cuando inicia Lumia, fue bastante bueno. Y bueno, justamente también es algo que creo que tocas como un punto de dolor o un punto bastante característico, que es que muchos emprendedores creen como que, bueno, voy a iniciar un negocio. ¿Y dónde voy a iniciar? No por un business model canvas, no por un plan de negocios, no por una idea, sino bueno, vamos a empezar a crear el Instagram. Creo que realmente eso es como una limitante que muchas empresas empiezan a día de hoy, que es como, bueno, vamos a preocuparnos por el nombre, por todo eso, en vez de realmente lo esencial, que es lo que tú comentas, que tengas un buen producto, que tengas una buena estructura, que sepas más o menos qué está funcionando día a día en el mercado, porque bueno, 100% nosotros por lo menos en Torply Tax, nosotros estamos auspiciados por Torply Marketing, que es la empresa, la startup de marketing exponencial la cual trabajamos, y nosotros a día de hoy trabajamos Instagram, en el cual nosotros a nuestros clientes le ofrecemos más de 100,000 visualizaciones por reel. Pero claro, muchas personas no entienden que no es simplemente viralidad, porque hay muchos negocios que a día de hoy dicen, bueno, tengo reels de 1 millón, 2 millones, 3 millones de visualizaciones, y de repente las ventas las ves y no son de ese tipo de contenidos. Y también como estamos en una sociedad como de tanta dopamina, tantas visualizaciones y tantas cosas, la gente se empieza a enfocar mucho en métricas de vanidad. Y lo importante es eso que tú comentas, de tener un buen producto, de tener un buen marketing y de tener ese tipo de cosas, esos factores que al final es lanzarse al mercado y explotar. Y creo que, bueno, Lumia es un claro ejemplo de eso. No, sí, sí, frente a eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que pues, me parece muy cierto lo que tú dices, que muchas personas se centran en métricas de vanidad. Como yo siento que lo que le falta más a las personas ahorita cuando están empezando es de pronto como el sentido de pragmatismo. Pues yo cuando hablo con emprendedores que están empezando, como que ese es siempre el mensaje que les doy, como sea pragmático o pragmática, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, como concéntrese en lo más importante al principio, como que al principio, obviamente sí, toca tener pues un logo, un branding, un Instagram, como intentar hacer las cosas bien bonitas, pero realmente al principio lo único que importa y lo único que importa durante mucho tiempo hasta que uno en serio pase a un nivel de facturación que le permita salir a flote es vender, es lo único que importa al principio. O sea, ¿por qué debería importar algo más? Así fuimos nosotros al principio, pues nuestro Instagram era como, no sé, como en vez de nosotros gastarnos un montón de dinero en photoshoots, no sé, las fotos las tomábamos en una cartulina blanca y le hacíamos Photoshop, las tomábamos en el baño de mi casa. Al principio lo único que nos concentrábamos era en trabajar en las cosas que nos hacían vender. Eso era tener una página web, hacer anuncios y saber hacer segmentación en Meta Ads. Durante el primer año yo me atrevería a decir que eso fue lo único que importaba y pues lo que realmente nos permitió tener la caja después para poder, digamos que, expandirnos en hacer absolutamente todo lo demás bien, ¿sí? Entonces yo creo que al principio, en vez de basarse en números de seguidores,
pues que también no sirve para absolutamente nada, los seguidores no sirven nada si no compran, ¿sí? Toca basarse en lo importante, que es las ventas, pues que es el corazón del negocio. Ya después las cosas se van alineando por sí solas, o pues, no por sí solas, pero con trabajo ya después como que se va viendo cuál es el camino que uno tiene que tomar. Al principio como por vender, ¿no? Claro, este es el camino más acertado. Las personas se enfocan mucho en que, bueno, yo voy a empezar a crear procesos, voy a empezar a crear estas cosas, y es como, voy a crear un proceso para finanzas. Y entonces estás facturando 1.000, 5.000, 10.000 dólares al mes, y realmente sabes que puedes llegar a 100.000, medio millón, y no estás haciendo lo que debes hacer para ello. Es como que me voy a poner a crear procesos financieros, procesos de equipo, que al final pueden ser cosas que te van a sumar, pero realmente es el famoso sell sheet, directamente salir, vender, darse contra el mercado e ir aprendiendo e ir mejorando, que es realmente lo que más funciona. Y Eh, nosotros día tras día nos encontramos este tipo de startups que directamente viven de esto y es como enfócate en vender y ya después ves las legalizaciones, los procesos, todo ese tipo de cosas que tienes que hacer para empezar con una startup como tal. Exactamente, exactamente. Digamos que yo también tengo, también opino lo mismo, pues yo también como para darte un poquito de contexto, tengo un poco de background, pues yo soy inversor de una startup que es YC, Y Combinator, pues que es para nuestros oyentes pues la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo, de lejos. Yo soy inversor de esa compañía y en el momento que yo estaba en mi universidad tuve que hacer mis prácticas y pues yo decía, no, pues obviamente fue un momento muy difícil para mí porque yo ya sé, o sea, yo ya sabía que me quería dedicar a Lumia, pero me faltaba muy poco para graduarme en ambas carreras. También para el contexto, yo soy economista y abogado. Entonces, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en Milio. Básicamente yo era pues como me la pasaba con el CEO, pues que se volvió con tiempo un muy buen amigo mío y sí, como que definitivamente también el mensaje que transmiten siempre en YC es como venda, o sea, láncese a vender porque es que uno puede tener hipótesis, uno como emprendedor se plantea siempre muchísimas hipótesis, pues que finalmente es el mercado el que uno le dice si está bien o está mal. Y el tiempo que uno tiene para probar cosas, para hacer A/B testing, para ver si le gusta más este feature o otro, para ver si funciona más este anuncio o otro, pues como para sacarlo también nada más del nicho del e-commerce, es demasiado valioso. Y por eso es importante uno lanzarse a vender a pesar de que uno sienta que las cosas no están perfectas. Nunca lo van a estar. Sí, pues es también el Lean Startup Method. O sea, uno tiene que lanzarse con el mínimo producto viable y ya después el mercado uno lo va orientando hacia dónde tienen que coger. Pero es que ese tiempo de testear es demasiado valioso. Nicolás, me llama bastante la atención. Bueno, justamente que también nacen en estos últimos 4 años, que al final, bueno, esa famosa camada de la pandemia, que al final de ahí nacen muchos emprendedores, muchas personas empiezan a abrir los ojos y bueno, realmente allí nacen muchas startups, muchos proyectos que a día de hoy son gigantescos, como es su caso también. Entonces, justamente también me comentas, economista y abogado, demás cosas, que tienes creo que 24 años, me comentabas, entonces, ¿cómo fue este proceso de directamente? Ok, creo que es un abanico bastante grande de dos carreras, más una empresa tan exitosa a día de hoy, toda esta parte, ¿cómo fue todo ese proceso a nivel empresarial y cómo considerándote tan joven también fue todo este proceso en los últimos años? Sí, nosotros hacemos parte, honestamente, de esa camada de la pandemia. Digamos que, pues, no sé, en pandemia, cuando nos encerraron, como que yo tuve mucho tiempo personalmente como para pensar y como para darme cuenta que yo quería algo más. Digamos, yo antes de Lumia, pues tenía 20 años, obviamente estaba muy joven y me concentraba mucho en la universidad, pues me iba muy bien y yo pensaba que mi camino iba a ser ese. Pues yo estudiaba 2 carreras, estaba becado en la universidad acá en Colombia, pero me di cuenta que me hacía falta algo más, que me hacía falta algo más, de pronto que me gustaba crear, ¿sí? Entonces, pues digamos, ahí fue que nos pusimos como manos a la obra con mi socio, bueno, sabemos que queremos trabajar juntos, ambos teníamos fortalezas muy distintas, entonces como sabemos que queremos trabajar juntos, ahora la pregunta es ¿qué? Entonces, nos pusimos manos a la obra y pues como te decía al principio, o sea, cuando Lumia nació, honestamente, yo creo que ni yo ni mi socio, que se llama Julián, nos imaginamos que se iba a convertir en nuestro proyecto de vida. Pues en ningún momento, honestamente en ningún momento, porque es que primero pues empezando por el nicho, pues empezando por el nicho, porque el nicho de belleza, pues nosotros dos hombres jóvenes con 20 años, pues o sea, no era como que el nicho nos enamorara, pues sí, como que, uy, amo el nicho de belleza, no teníamos ni idea en ese momento sí lo amo, pero digamos que cuando empezamos, simplemente era como un side hustle, si se quiere, sí, pues o sea,
Mi vida principalmente era, pues, la universidad, pues, claramente era mucha carga, entonces Lumia era como un side hustle. Y ya después como que la vida de Lumia fue evolucionando de tal manera que yo me di cuenta que lo que me gustaba era eso, lo que me gustaba era emprender. Eh, Durante mucho tiempo yo no sabía, o sea, en un tiempo yo me di cuenta que lo que me gustaba era emprender, entonces digamos que yo ya había decidido de una u otra manera que yo no me iba a dedicar a lo que había estudiado, pero yo no estaba seguro si Lumia era mi proyecto de vida o no. ¿Sí? Yo decía, bueno, no estoy seguro, o sea, yo veía mucho potencial, pero como que siempre tenía miedo, no sé, pues finalmente vendemos productos de tecnología de belleza que no tienen tanta recompra, pues así para ponernos en contexto, pues los productos que nosotros vendemos son, digamos, la depiladora es una sola compra, uno la compra y eso dura 20 años, entonces yo decía, bueno, ¿será que, pues, no sé, se va a saturar el mercado? Porque obviamente ahorita hay mucha competencia, de hecho, pues nos han copiado hábilmente en muchísimas cosas, que pues que ese es tema para otra conversación, pero nos han copiado muchas veces, entonces yo decía, ¿será que se va a saturar? ¿Será que se va a saturar? Entonces como que durante mucho tiempo también yo siempre tuve ese miedo y después me di cuenta como que, ok, no, o sea, realmente nos estamos posicionando como líderes, el potencial que tenemos es gigante, el límite es el cielo, y cuando yo ya había decidido que lo que quería era emprender, y después cuando decidí que lo que yo quería era Lumia, no emprender, sino lo que yo quería era Lumia para mi vida, pues ahí las prioridades cambiaron muchísimo. Eso hizo bastante complicado los últimos semestres pues, de mi carrera, porque si bien yo ya sabía que lo que quería era Lumia, yo no podía botar, digamos que la basura, lo que yo había construido durante 6 años, pues un camino de excelencia académica. Yo decía, bueno, me graduó y pongo los diplomas, los enmarco y no los vuelvo a ver en mi vida, pero igual, o sea, los tengo ahí, no, pues no no quiero tener como una personalidad de renunciar, a pesar de que yo ya sé lo que quiera. Y pues dentro de ese camino también estuvo lo que te conté que hice mis prácticas en la startup, que se llama Emilio. Juan Luis, que es el CEO, pues ha sido un gran mentor mío. Eso también digamos que me iluminó bastante el camino respecto al potencial que tenía mi empresa. Y fue así, yo siento que la vida se fue encargando sola de hacer eso. Obviamente no es tan fácil no haber estudiado 2 carreras y decir, ay, sí, me gradué, pero pues no va a hacer absolutamente nada con ellas. Sí, o sea, 6 años, pues a la basura, pues obviamente no porque no queda con conocimientos, pero pues no conocimientos tan prácticos para lo que yo hago hoy en día. Pero sí, yo siento que la vida y los números también, porque yo siempre he sido una persona muy de números, muy analítica, muy de analizar costo-oportunidad, me dijeron, bueno, pues sí, o sea, no tendría sentido conseguir absolutamente ningún trabajo, me está yendo muy bien con mi empresa, este es el camino para la felicidad que quiero, y ya, la vida me lo fue indicando, pero definitivamente no fue un proceso como que, ay, sí, o sea, no fue fácil decidir que yo quería emprender únicamente, o sea, bueno, que yo quería dedicarme a emprender y lo que había estudiado no me iba a servir para nada, pues porque, digamos, a mí me iba muy bien y yo sabía que yo tenía un futuro laboral exitoso por ese lado, ni tampoco fue fácil decidir que yo únicamente quería centrarme en Lumio como lo estoy haciendo hoy en día. Eso fue un proceso que seguramente tardó un año como de darme cuenta. Siendo bastante numérico, seguro el caso a la hora de emprender con Lumia empieza como, bueno, vamos a empezar este proyecto también para ir haciendo algunas cosas, agarrando experiencia, con ese proyecto que uno dice, bueno, vamos a empezar con todo. ¿Cómo es ese proceso también de saber, de decir, ok, esto sí va en serio? ¿Y cómo fue ese número que tú dijiste, bueno, cuando esto pase, ya directamente voy a saber que esto va más en serio, voy a empezar a dedicarle más tiempo? ¿Cómo fue un poco toda esa parte? Y también quisiera que me comentaras cómo fue el rol de los mentores, porque bueno, justamente hace unas semanas atrás conocimos a Juan Luis Emilio, que lo entrevistamos acá. Entonces, justamente coméntanos, porque sabemos también la importancia de un mentor. También, ¿cuál fue la influencia de Juan Luis en este caso? Todo lo que viste, Emilio, cómo lo llevaste Lumia y cómo fue todo ese proceso de decir, ok, esto sí va en serio, vamos a aplicar todo esto. A lo mejor alguna que otra frase que te haya marcado de decir, hay que hacer por este camino. Entonces, si quieres, comencemos como, bueno, yo ser tan numérico, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, yo en mi cabeza tenía como, pues, escenario negativo, positivo y neutro. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo empecé Lumia, cuando hicimos la primera importación, yo decía como el escenario más positivo que mi cabeza se podía imaginar era como que sacamos esta marca, este e-commerce, vendemos algunas depiladoras y nos hacemos alguna plata. Y eso nos sirve para después emprender en otra cosa. ¿Sí? O sea, yo lo veía así y siento que mis socios también lo veíamos así, como se va a hacer un side hustle, vamos a hacer una buena plata para estar tan jóvenes y después seguimos avanzando y miramos qué hacemos. Yo decía como que en el mejor escenario, yo creo que vendemos unos 100, unos 200 millones. Yo decía, y cada uno, no sé, pues
que la rentabilidad neta sea del 40%, pues estando chiquitos no es tan complicado llegar y que cada uno entonces se lleve 40 millones en el bolsillo. Pues obviamente con 20 años siendo estudiante en ese momento eso era muchísimo dinero, pues para que las personas que no son de Colombia entiendan, pues son $10,000, pues no siendo estudiante en un país de Latinoamérica, eso es muchísimo dinero. Yo decía, no, pues, o sea, mejor dicho, ya con eso soy rico, me cambia la vida y me dedico a hacer otras cosas. Y llegamos a esos números relativamente rápido, relativamente, pues no sencillo, pero sí relativamente rápido, y fuimos escalando y escalando y escalando, y yo me acuerdo pues que un día que se sintió absolutamente surreal, que yo me di cuenta como que, ok, como que esto es real, fue el día que vendimos 1.000 millones, pues nada más porque el número 1.000 es muy bonito. De nuevo, para las personas afuera, 1.000 millones son $250,000. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta como que esto es muy real, esto es muy real, lo podemos hacer, podemos llegar al $1.000.000 de facturación, pues, lifetime. Después también otro día que fue súper surreal, de hecho que yo tengo como un dólar enmarcado con el día que llegamos al $1.000.000 de facturación lifetime. Ese día también me di cuenta como que esto es demasiado real, estamos creciendo demasiado rápido, o sea, hemos facturado esto lifetime, pero me di cuenta que yo qué sé, lo vamos a poder facturar en un año. Eso también pasó, facturamos $1.000.000 en un año, de hecho un poco más, que fue el año pasado, y desde ahí yo siento que desde ahí las cosas cambiaron radicalmente para mí porque me di cuenta que lo que estábamos logrando, y más aún lo que estábamos logrando y lo que ya habíamos logrado era lo que podíamos lograr. O sea, me di cuenta que si seguíamos haciendo las cosas bien, podíamos seguir creciendo de nuevo como exponencialmente sin tener que hacer muchísimas maromas, es decir, concentrándonos en lo que ya estábamos haciendo. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo dije como que obviamente tengo que dar absolutamente cualquier proyecto que tenga al lado y concentrarme en Lumia. Digamos que el proceso, ese proceso fue bastante interesante porque todo eso, digamos que pasaba más o menos al tiempo que yo estaba trabajando en Milio, pues haciendo mis prácticas. Pues me acuerdo muy bien que yo no compartía este tipo de números con absolutamente nadie en ese momento porque yo ni siquiera me creía lo que estaba pasando. Y lo que te digo, como que nosotros también en Lumia muchísimo tiempo estuvimos en stealth mode, o sea, como que, pues, Lumia era una marca, pero Julián y yo no aparecíamos por ningún lado como nada de Lumia. Entonces, como que era bastante privado, lo quisimos hacer así al principio, pero ya después dijimos, ok, como pues, yo no empecé a compartir con personas que yo sabía que me podían aportar, dentro de eso pues estaba Juan Luis y Erwin y Dani, que son los founders de Emilio. Yo estaba haciendo mi práctica ahí y como que de pronto fue un gran abreojos de que uno, se pueden hacer cosas muy grandes. Se pueden hacer cosas muy grandes, pues porque ellos, digamos, una compañía YC, una compañía que estoy seguro que va a lograr muchísimas cosas. Entonces, como que uno fue como, ok, por así decirlo, personas normales, pues obviamente uno tiene que ser muy perspicaz, inteligente, pero personas normales, no como los fundadores que uno se imagina, pues yo qué sé, o sea, Mark Zuckerberg, pues ese man no es humano, ¿sí? Pues ese man es un alien, sí, un genio. Yo decía, o sea, personas normales como nosotros podemos hacer cosas grandes. Entonces, eso fue una de las cosas que también como que me caló, como que, okay, o sea, yo puedo hacer cosas grandes, grandes en mayúscula, y también el hecho de, digamos, de compartir como mis números con ellos y que ellos también me hicieron abrir los ojos como que, oye, o sea, usted está haciendo algo muy grande, o sea, usted está sentado en un proyecto que puede ser muy, muy grande y tiene que concentrarse en eso. Porque yo durante mucho tiempo lo que pensaba era como que Lumia me gusta mucho, pero es que es un e-commerce, a mí me gusta la tecnología, a mí me gustan las startups, a mí me gusta toda esta vuelta. Yo no sé si con Lumia voy a poder llenar esta hambre que tengo, que ni siquiera tenía que ver necesariamente con dinero, sino con hacer cosas grandes. Y después cuando me quité eso de la cabeza, que Lumia realmente podía ser algo grande y que con Lumia yo podía cambiar vidas y que con Lumia yo podía ser gigante, digamos que eso me caló mucho y el proceso es lo que te digo, estando en Emilio, de que Juan Luis fuera mi mentor, como que me motivó bastante como darme cuenta que lo que yo tenía valía demasiado y que valía la pena que simplemente yo no partiera mi atención. Porque en ese momento estaba estudiando dos carreras, estaba haciendo las prácticas en Emilio y estaba dirigiendo Lumia. Pues obviamente me estaba volviendo prácticamente loco. Y después de ese momento, pues de juntarme tanto con ellos y de conocer tanta gente tan chévere porque me pude relacionar muy bien, como que la opinión era muy generalizada, que era como, bueno, pues, ¿qué está haciendo acá? O sea, como que dedíquese solamente a eso, no tiene sentido que haga absolutamente nada más. Y como después de ese tiempo, después de que, pues sí, yo vi a Juan Luis como mi mentor, era un mundo muy distinto al de Lumia, pues es una startup, una fintech,
Encima, yo como soy abogado, también me dedicaba bastante a investigar temas de regulación, entonces eran dos mundos distintos, pero como que el mensaje que yo me llevé fue que, o sea, ¿qué está haciendo? Concéntrese en lo que ya está haciendo bien, porque usted puede tener algo acá muy grande, y yo siento que eso me cambió muchísimo el chip, y ahí fue cuando me dediqué de llenísimo al Lumia, y pues eso lo ha hecho crecer muchísimo. Creo que la importancia de los mentores es clave en el camino de cualquier emprendedor y bueno, más en tu caso que tuviste un crecimiento tan acelerado. Justamente, ¿cómo eran tus días cuando prácticas, carrera, Lumia, emprender, todo esto, vida social, relaciones, todo eso? ¿Cómo llevas eso en esos días? ¿Cómo era un día de Nicolás Moreno en aquellos momentos? Bueno, realmente se veía que tenías el tiempo y la agenda un poco bastante apretada, porque justamente, bueno, creo que se aprende más en esos casos de mucha presión, que al final es, bueno, la frase tan famosa que dicen que los diamantes se hacen bajo presión. ¿Cómo era un día en esos momentos y cómo lo pasaste también? Si tuviste sus altas, sus bajas, ¿qué tal viviste esos últimos días? Sí, sí, esa frase que tú me dices me encanta, pues yo sí soy como 100% partidario, pues que uno cuando emprende en modo supervivencia, que es como, bueno, esto funciona porque funciona, esto no es que puede funcionar, sino tiene que funcionar, ahí las cosas cambian. Pues era complicado honestamente. Digamos que cuando ya la empresa iba creciendo, obviamente fuimos delegando muchas cosas. Un game changer para nosotros fue tercerizar la logística. Pues digamos que nosotros desde hace ya tiempos trabajamos con un 3PL. Entonces, cuando uno se desentiende de la logística, pues se quita muchos dolores de cabeza, ¿no? No tener que empacar, mandar, etcétera, etcétera. También delegamos absolutamente todo lo de servicio cliente. Eso fue lo más rápido porque es lo más desgastante uno estar pegado al celular. Entonces, digamos que, pues, como era un día cuando estaba haciendo absolutamente de todo, cuando yo estuve más estallado, siento que fue cuando estaba haciendo la práctica en Emilio, porque Lumia, pues, ya tenía un tamaño considerable, entonces, como que, pues, andaba solo, por así decirlo, pero, pues, o sea, operaba solo, pero todo lo de crecer, lo de hacer más cosas, pues, obviamente, eso recae en los founders, ¿sí? Entonces, tenía clases generalmente por ir a 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Después podía ir a la oficina, no sé, de 1 a 4 o de 1 a 5. Y después llegaba a casa y trabajaba en Lumia, no sé, de 6:30 a 10:30 o a 11 y reiniciaba. Y así eran mis días entre semana. Y mis fines de semana sí los dedicaba un poco más a Lumia. Pero pues básicamente así eran las rutinas. Obviamente era pesado. Además, porque también digamos que me costaba tener el foco, por ejemplo, en la universidad, ya lo último, pues, o sea, era prácticamente imposible para mí prestar atención en clase porque todo el día estaba trabajando. Digamos que pues, mi trabajo siempre ha sido muy, por la división de trabajos que tenemos mi socio y yo siempre he sido la persona que ha estado en contacto o sea, con todo lo que está afuera, proveedores, aliados, etcétera. Entonces yo me la pasaba en el celular. Entonces, pues básicamente siempre, todo el día me la paso en el celular. Entonces era muy difícil encontrarme digamos que en la universidad. En Emilio a veces también se me dificultaba, haciendo mis prácticas, se me dificultaba concentrarme en una sola cosa, pues porque tenía que estar pendiente del celular. Entonces era bien desafiante porque yo me sentía como que no me estaba concentrando en nada realmente, como que estaba apagando incendios todo el día y me levantaba y era así absolutamente todo el día. Entonces, digamos que sí era bastante complicado y ya, pues las prácticas duraban pues 6 meses. Yo decidí quedarme en Millo un año, pues que realmente sí sentía que estaba aprendiendo mucho y me estaba rodeando de gente muy, muy, muy crack. Pues, nada más que ellos sean YC, lo hice todo. Entonces hice el esfuerzo, pero nada, yo me acuerdo que ya cuando llevaba como 8 meses, Emilio seguía con la universidad y me seguía creciendo, ya estaba como muy burnout y me di cuenta que ya tenía que dedicarme a una sola cosa. Entonces digamos que sí era bastante complicado, pero siento que una skill que me dio eso, que a lo mejor no lo hubiera forjado tan bien si hubiera sido de otra manera, es que me volví como muy, muy bueno identificando cuáles eran las cosas que yo tenía que hacer en Lumia, como que me dieran el mayor retorno a la inversión del tiempo. Sí, pues no sé si te hace sentido, o sea, como que al tener tan poquito tiempo, yo me volví muy bueno identificando qué era lo que yo tenía que hacer, que me iba a generar, pues lo que le iba a generar a la empresa más plata. Entonces, de nuevo, como que me volví supremamente pragmático y ya después cuando, digamos que es que pues, mi socio estudió medicina, entonces digamos que él también estaba bastante ocupado, entonces nos volvimos tan buenos como siendo tan pragmáticos y, o sea, identificando qué era lo que nos iba a generar más ventas, que cuando ya después entonces nos graduamos y tuvimos tiempo, como que nos abrió la mente demasiado, porque nos habíamos vuelto muy buenos
como siendo eficientes con nuestro tiempo, ya después cuando se nos liberó tanto tiempo, las cosas empezaron a cambiar muy rápido. O sea, como que la empresa empezó a evolucionar muy, muy rápido. Entonces yo siento que, pues como de la mano con lo que tú dices de esa frase, el haber, tener que, el haber tenido que crecer con tanta presión a uno lo vuelve eficiente. Entonces eso es algo que nos ha caracterizado, como la eficiencia. Es una palabra que me gusta. Además, yo siendo economista se usa mucho. Hay un libro de Gary Keller que me gusta bastante y se llama Lo Único. No sé si lo habrás escuchado porque me llama bastante la atención, que es 100% ese, que justamente habla de directamente de eso, bueno, lo que hablamos al principio también, de enfocarse en lo que directamente te va a dar un retorno relativamente tiempo, dinero, toda esa parte de crecimiento más que todo, y que justamente habla de eso, de cómo tú todos los días identificas esas 3 tareas que realmente te van a hacer avanzar 2 meses, 3 meses más que la competencia. Entonces, justamente en base a eso, Nicolás, comentabas, bueno, realmente un crecimiento tan acelerado en Lumia, toda la parte también de las copias que les han sacado, bueno, la competencia, todo eso, un mercado que realmente también va en auge. Coméntanos un poco cómo son esas estrategias de crecimiento a día de hoy que aplican en Lumia, cómo llevan toda esa parte, cuáles son sus canales de adquisición de clientes, cómo funcionan sus ventas. Entra un poquito más en materia de eso que realmente los emprendedores pueden decir, ok, esto no lo estoy aplicando y esto está facturando tanto dinero, ¿por qué no lo estoy haciendo? Listo. A ver, pues empecemos por nuestros canales. Ahorita, pues nosotros tenemos una estrategia totalmente omnicanal. Pues somos muy, muy, muy fuertes en Meta. Digamos que nosotros empezamos con Meta y nos quedamos solamente con Meta durante, no sé, 2 años y medio. Entonces nos volvimos muy, muy buenos en ello. Ahorita trabajamos en Google, en TikTok. Vamos a empezar a también incursionar en marketplaces. No tenemos B2B, no tenemos B2B, o sea, somos totalmente B2C, siento que no es nuestro foco y no, tampoco queremos que lo sea. Entonces, pues tenemos una estrategia omnicanal bastante fuerte. ¿Cuáles de pronto han sido como los motores de crecimiento más acelerados? De pronto, volvernos muy buenos creativamente. ¿Sí? O sea, la gente subestima lo complicado que es volverse bueno haciendo buenos creativos. Es muy complicado, tiene muchísimas matices. Cambios chiquiticos pueden traer resultados gigantes. Entonces, pues como yo te dije, desde que nosotros empezamos, o sea, el primer día que se vendió la primera depiladora, ya había, pues, o sea, ese día aprendimos un anuncio ese. Entonces también siento yo que tenemos muchísima experiencia en lo que es construir guiones, edición, también ahorita pues construir un equipo que sea una máquina de generar creativos. Eso ha sido, yo pienso que el mayor motor de crecimiento, como volvernos muy, muy buenos entendiendo cómo venderle a nuestro nicho. Entonces, digamos que independientemente de cualquier negocio cuando tenga, uno no puede descuidar la parte de pauta digital. Es un error para cualquier negocio. Si uno, yo qué sé, si uno tenga una empresa de poner techos o una fintech o absolutamente cualquier cosa, cualquier nicho, la pauta digital es demasiado, demasiado importante y es francamente el método de crecer exponencialmente. Pues porque la gente dice, no, pues boca a boca, los canales físicos, es muy complicado crecer exponencialmente así. Digamos también para los emprendedores que yo que sé, que tengan puntos físicos. O sea, para uno poder crecer a punta de puntos físicos versus lo que puede crecer digitalmente, es demasiado intensivo en capital, es muchísimo más complicado, entonces la pauta digital es muy, 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 muy importante. Entonces la parte creativa es muy importante y pues son habilidades muy técnicas, ¿sí? O sea, son habilidades muy técnicas, con ser creativo no basta, porque también uno no solamente tiene que ser bueno creando creativos, sino tiene que ser bueno, básicamente los creativos son como la gasolina de una máquina de ventas muy grande, pero pues también hay que tener una persona que sepa manejar esa máquina, que es que sepa hacer la segmentación de meta, que esté up to date en cuáles son las tendencias en las actualizaciones, entonces es básicamente, pues si uno como founder no puede, pero a mí al principio me parece que cualquier founder de cualquier nicho debería entender un poco de pauta digital, porque sí, claro, pues uno puede contratar y puede tercerizar, pero es que si uno no entiende muchísimas veces, y eso pasa, pues yo lo veo y me parece triste, en habilidades que son técnicas, o sea, muchísimas personas simplemente le meten los dedos en la boca, por así decirlo, a los founders, pues los engañan, porque como son habilidades tan técnicas, es muy difícil que ellos los puedan auditar. Entonces, como siento que para mí el mayor motor de crecimiento de cualquier empresa es ser muy buenos digitalmente. Entonces, tanto desde la parte creativa y de saber qué funciona y qué no para su audiencia,
y desde la parte más técnica de cómo hacer funcionar esta máquina, de cómo segmentar, de cómo crear campañas, de cuáles son las estrategias, etcétera, etcétera. Bueno, 100%. Te escucho, te escucho. no, y también me dijiste, ahorita me acuerdo como la importancia de los mentores, ahí se me pasó a decirlo. Justamente hace poco, hace más o menos un mes, mis socios y yo estuvimos en Las Vegas en una mentoría, en un scaling workshop para ser precisos con Alex Hormozi, pues, que es un empresario serial y un marketer pues, que yo admiro desde hace muchísimo tiempo. Estuvimos con Lumia y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y uno de los mensajes más fuertes que me lleva es lo que tú dices, pues como lo de una única cosa, o sea, como concéntrese en lo que usted ya es más bueno, es lo más eficiente. Y a veces, muchas veces es contraintuitivo, ¿no? Pues porque uno se quiere expandir como un pulpo y entonces quiero ampliar mi gama de productos, quiero vender en toda Latinoamérica, quiero vender en marketplaces, quiero abrir un local, quiero ir a ferias, o sea, no, pues como concéntrese en lo que usted hace bien. 100%. Más que todo porque hay muchos emprendedores que sufren de eso, de como ese síndrome del objeto brillante. Hay algo que mi socio y yo nos repetimos todos los días, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Y directamente, muchas empresas, como tú dices, bueno, Lumia se especializó en pauta en todos los primeros 2, 3 años, o sea, los primeros meses siempre se basa en eso, en hacerse fuerte en un muy buen canal, en seguirlo creciendo, en seguirlo escalando, en aprender de él. Y ya hay emprendedores que todo lo contrario. Directamente empiezo pauta, no me funciona en 3 meses, voy con email marketing. Después con contacto frío, boca a boca, demás cosas. Entonces, te abres un abanico de cosas, al final son basura, nunca te funcionan y realmente es porque no superaste como esa cuota de ignorancia, que realmente es lo que tienes que pagar para llegar a cierto punto. Entonces, nunca pagas esa cuota de ignorancia, no haces sino probar, 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 probar y por no darle el tiempo, llega un punto que tienes 10 entradas a un buen embudo de ventas y no sabes qué hacer. Realmente creo que es bastante importante mentalizarse de que lo más importante es hacerse fuerte dentro de un solo canal para ya después, ok, pensar, ¿qué voy a hacer con todo este dinero que hice con todo este canal? Ahora sí puedo empezar a meterle pauta de más cosas que a lo mejor pueden ser un poco más costosas para una startup que está iniciando, que realmente es la verdad de muchas startups. Entonces, bueno, increíble por esa parte, Nicolás. Justamente también, bueno, cuando iniciamos el podcast, en la conversación antes de empezar con la grabación, me comentabas de que, bueno, ahorita te estás metiendo también mucho más en la parte de PR, todo esto. Entonces, coméntanos un poco cómo es este proceso a día de hoy, si es más que todo por marca personal, cómo llevas esa parte, ok, Lumi es una marca tan grande, pero no me quiero asociar directamente a ella porque, bueno, a lo mejor es una beauty tech, demás cosas, entonces no aparece directamente en la página. ¿Cómo estás llevando un poco esa parte? Y, bueno, ¿cómo estás llevando tu marca personal a día de hoy? Sí, es un tema bastante complicado, digamos que eso es una respuesta que actualmente yo estoy buscando escribir. No estoy muy seguro qué quiero hacer, pero pues sí, como para darles un poquito de contexto, o sea, Lumi es una marca para mujeres, ¿sí? Eso no es discutible. Nosotros somos una marca lo más femenina que hay en el mundo. Nos hemos vuelto expertos en comunicarle a las mujeres. A mi socio y a mí nos encanta trabajar con mujeres, pues nosotros de nuestro equipo el 90% son mujeres. Entonces una marca, digamos que pues por y para mujeres, entonces por eso nunca hemos decidido como mostrarnos en ninguna de nuestras redes sociales. Ahorita nosotros también recientemente sacamos un podcast que se llama Sin pelos en la lengua, pues no lo han escuchado, escúchenlo, mujeres, tratamos de temas que acomplejan a muchas mujeres, de temas que normalmente no se habla, de temas que son tabú y de la mano de expertas, que es lo más importante. Entonces, lo hemos pensado como, ay, ¿será que de pronto en algún capítulo en el futuro lanzamos como un capítulo de ahí los founders de Lumia? ¿Será que a alguien le importará? No sé, siempre está como ese síndrome del impostor, ¿no? Como que a lo mejor a la gente le da igual quién creó la marca o no, ¿no? No sé, ahorita entonces el proceso con la marca personal, pues hasta ahora estoy empezando a mover LinkedIn, me puse la meta recientemente como que voy a postear en LinkedIn una vez a la semana reflexivamente de lo que tenga en mi cabeza en ese momento, de cualquier capsulita de información que quiera tener. Ahorita también estoy en conversaciones con medios tradicionales, pues Forbes, La República, etcétera. Estoy en conversaciones. Me gustaría ahorita, de pronto a final de año, a principios de año, empezar a moverme bastante en ese medio. Pues siento que ya, pues de nuevo, siempre está el síndrome del impostor, como será que ya es una historia digna de contar o espero más, cuando sea más impresionante, si se quiere. Entonces, pues estoy ahí también como en la balanza, pero efectivamente es algo que quiero empezar a hacer
Yo siento que como CEO también eso es una de las tareas que uno tiene. Entonces, quiero empezar a hacer en LinkedIn más que todo. Por el momento, pues he tenido ideas locas, como digo, y será de pronto empezar a hacer marca personal, pues lo que viene siendo Instagram, en TikTok, de pronto el próximo año. Pero de nuevo, siento que eso me desconcentraría de mi foco, que es Lumia, que es hacer que Lumia pues haga, pues nuestra meta es hacer que Lumia haga 2X el próximo año y después de ese año otros 2X. Pues si lo logramos sería muy, pues gratificante e impresionante. Pero sí, entonces digamos que el proceso de marca personal ahorita se ha basado en LinkedIn, pues o sea, no he hecho mucho, honestamente, simplemente ahorita me cambié la foto, puse el banner porque antes ni siquiera, y voy a empezar a hacer un post semanal. Digamos, el post que hice la semana pasada era como una mini capsulita de información de qué era lo que yo más había sacado pues, de la mentoría con Alex Hormozzi. Entonces, digamos que es eso. También quiero empezar, digamos, como hacer este tipo de cosas, como para hacer en podcast, ser invitado a ciertas cosas, lo que te digo, medios tradicionales, pero pues es un proyecto que está en proceso, porque es más que todo por lo que te digo, porque Lumi es una marca por y para mujeres y como que no puedo dejar de pensar en que nosotros sería raro que apareciéramos como en nuestro Instagram, pues que no sé, nosotros actualmente tenemos 125,000 seguidores, estamos subiendo súper rápido, más o menos llegamos a 5 millones más o menos en Instagram, a 5 millones de personas al mes, de los 3 países. Entonces, no sé, como siendo una marca tan femenina, me parece que sería un poquito raro, entonces eso es lo que más me conflictúa, pero por ahora, pues, o sea, yo en LinkedIn y empezar a hacer podcasts, medios tradicionales, eventos, speaker, sí, ser speaker, porque ahorita tengo en mente, pues yo también estoy en conversaciones para ser speaker de la Feria EPIX, que es la feria más grande de comercio electrónico en América Latina. Entonces, como ese tipo de cosas más que todo. No tanto como con Lumia, sino como yo. Nicolás, después de esta gran cantidad de valor que nos has aportado en todo este episodio, y que, bueno, seguro más de uno está tomando notas, realmente creo que es hora de devolverte un poco de este valor y más que todo darte el primer regalo de todo este episodio de Torplay Talks, que bueno, justamente creo que el ecosistema startup realmente se basa en eso, en aportarle valor a todos y siempre buscar ese crecimiento en conjunto, porque al final vivimos en un mundo colaborativo. Justamente después de esta masterclass de valor que nos acabas de dar, de cómo crecer startups y de cómo crecer a través de e-commerce, es increíble toda esta parte. Entonces, justamente, bueno, como te comentaba anteriormente, Torplay realmente tenemos dos servicios principales en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, realmente queremos regalar uno de LinkedIn para que, bueno, te dejes ese impulso justamente a esa marca personal, porque nosotros nos pasamos más que todo en startups, tanto B2B como B2C. Y directamente, bueno, te comento que en LinkedIn estamos sacando alrededor de un top voice mensual, que bueno, como si no sabes más o menos qué significa, es como el verificado de Instagram, algo por el estilo, que bueno, directamente es una insignia que vale muchísimo dentro de LinkedIn y te posiciona como referente dentro de la industria. Entonces, tanto de mi parte como de todo el equipo de Torplay, encantado de poder ser parte tanto del crecimiento como de tu marca personal y el crecimiento de Lumia, porque sabemos que en LinkedIn, realmente un contacto en LinkedIn puede ser lo mismo que 10, 20, 50 seguidores en Instagram, porque puede ser el próximo empresario, tu próximo socio, tu próximo inversor, que realmente te pueda ayudar en todo el proceso. Entonces, bueno, esto es una de las partes o uno de los regalos que siempre tenemos preparado de Torplay Talks para nuestros invitados. Entonces, bueno, seguro el equipo se va a estar poniendo en contacto contigo por esa parte, Nicolás. Y Muchas bueno, gracias. para ir finalizando, Nicolás, justamente te quiero dar este espacio para hacer una pequeña cápsula del tiempo. No sé si quieras dar un mensaje para ti en los próximos años, a la audiencia, de cómo ves Lumia dentro de 5 años, dentro de 3 años, qué crees que se va a venir para tu vida, bueno, qué cosas estás indagando en los próximos tiempos. Entonces, si quieres dar un mensaje como cápsula de tiempo, tanto para el Nicolás de acá a 3, 5 años, o para toda la audiencia, el espacio es tuyo, Nicolás. Bueno, no, muchas gracias. Eso siempre es una parte de pronto muy emotiva, pues porque si yo veo mi vida como hace 3 años y la veo hoy, pues obviamente ha cambiado radicalmente y más, pues ese proceso es de pronto especialmente encantador como siendo tan joven. O sea, yo tengo 23 años, no cumplí 24, no tengo 23 nada más. Y en este momento, pues como estamos como en el flow state con mis socios, estamos totalmente conectados, tenemos una excelente relación y una excelente división de tareas. En este momento estamos creciendo bastante el equipo, haciendo contrataciones claves, haciendo cambios muy claves. Pues como te contaba, esta mentoría que tuvimos con Alex Hormozzi, siento que nos abrió muchísimo los ojos. Entonces, ¿cómo nos veo? Es una pregunta difícil.
Bueno, los veo en 3 años. En 3 años yo nos veo como la marca de tecnología de belleza líder en Latinoamérica. Un poquito más cercano, nos veo por ahí el próximo año, año y medio, como terminando de posicionarnos como líderes en Colombia, abriendo la línea de cuidado capilar, que es una línea pues, de tecnología que es bastante difícil y cara, por así decirlo, pero nos veo como también incursionando acá, terminando de posicionarnos en Colombia como líder. México y Ecuador también creciendo de la misma manera, por ejemplo, como estamos a Colombia hoy, y de pronto unos 3 años ya tener otro país, otros 2 países y ser una marca muy grande, muy grande. Siento yo que nosotros tenemos la misión de cambiar la vida a muchas mujeres, siento que lo logramos, eso siempre es gratificante. Realmente estamos solucionando muchísimos complejos, estamos ayudando a muchísimas mujeres a sentirse más cómodas con su propia piel. Entonces, digamos que eso también se ha vuelto una misión muy grande para nosotros, como que no solamente estamos diciendo cosas por internet, estamos realmente ayudando a personas a solucionar problemas. Eso me emociona mucho. Entonces, sí, de aquí a 3 años nos veo como una de las marcas líderes en toda esta parte del continente. Y también me veo a mí como siendo un exponente en estos temas. Y sí, es eso, y de pronto pues un mensaje para todos es como, al principio siempre es complicado, o sea, como que yo siempre le digo a las personas como, vea, ¿sabe qué? O sea, lo entiendo, al principio es muy complicado. Y después no es que no se vuelva fácil, solamente que el nivel, o sea, como que lo complicado se transforma a otros niveles o sea, sigue siendo complicado, pero como que se transforma, es más como de preocupaciones. Al principio es como, no funciona, mi trabajo no da resultados, y yo siempre consejo como que les doy, es como que al principio, de verdad, lo último que uno tiene que pensar es la plata, o sea, realmente ese es el approach equivocado, o sea, al principio uno no tiene que estar trabajando por la plata que se va a ganar, menos emprendiendo. Yo sé que toca pagar arriendo, yo sé que toca comprar comida, pues obviamente, pero es que no tiene que ser el foco principal intentar hacerse rico el primer año. O sea, el primer año o los primeros 2 años uno se tiene que concentrar en volverse bueno en lo que uno está haciendo. Ese es el mindset que más réditos y más retorno a uno le va a dar, volverse bueno en lo que uno está haciendo, volverse un experto en lo que uno está haciendo. Entonces, como que al principio es perseverar y hacerlo por las motivaciones correctas, porque pues en mi experiencia propia, o sea, realmente esa mentalidad de hacerse rico rápido y abandonar no trae nada. Entonces es pensar en largo plazo y concentrarse de nuevo en una sola cosa. Eso siento que ha sido lo que más me ha cambiado a mí mi vida, concentrarse en una sola cosa y no tener una mentalidad de abandonar a los primeros 6 meses si no funciona, no, o sea, perseverancia. Nicolás, realmente no me queda más nada que decir que darte las gracias, tanto por este increíble mensaje como por todo el conocimiento que nos compartiste a lo largo de todo el podcast. Realmente nos diste una masterclass que, bueno, acá todos seguro estamos tomando notas. Entonces, increíble todo, Nicolás. Más que todo, darte las gracias por tu tiempo realmente. Y bueno, para todas las personas que quieran seguir a Nicolás, y bueno, realmente, que seguro Lumia, por más de que no la sigas, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Entonces, seguro va a aparecer en muchas portadas, en muchas revistas y en muchos casos de éxito próximamente. Y bueno, sabemos que a todos nos va a empezar a aparecer también Nicolás en LinkedIn, porque vamos a empezar a trabajar en conjunto toda esa área también para crecer esa marca personal de Nicolás y bueno, empezar con todo en LinkedIn. Entonces, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por venir a Torplay Talks. Seguro de igual forma nosotros vamos a estar teniendo un viaje para Colombia el próximo mes, entonces bueno, ahí estamos en contacto para vernos por acá en tierras. Y bueno, De una. muchísimas gracias por todo, Nicolás. Para No, las Andrés, personas, muchísimas gracias a ti. de igual forma, tienen las redes sociales tanto de Nicolás como de Lumia acá en Este la episodio fue descripción. patrocinado Y bueno, por nos vemos en el siguiente Torplay episodio de Marketing. Torplay Talks.